Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Design Ops. El día de hoy tengo como invitada a Isadora Cavalcanti desde Brasil. Ella es UX Design Ops Consultant en Despegar en Argentina. A Isa, de hecho, la conozco hace ya un tiempo. Ella nos ayudó muchísimo en los inicios de la comunidad. Estaré siempre agradecida contigo por eso. Ella de hecho ha hecho toda como el diseño gráfico de lo que ven ahorita publicado, me ayudó con incluso algunas plantillas de todo lo que publicamos. Y bueno, ya después de tiempo creo que ya nos tocaba que nos cuentes un poco sobre la experiencia que estás teniendo en Despe como Design Ops. Y bueno, no quería que siga pasando más tiempo, así que hoy vamos a conversar sobre un punto específico de todas las cosas que debe estar haciendo Isa ahí en Despegar, pero es este tema que no habíamos tocado todavía en ningún episodio, que es cómo ser asertivos en la selección de candidatos de diseño para el equipo. Así que bueno, bienvenida Isa, feliz de tenerte acá y antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, muchas gracias, Ale. Antes que nada, agradecerte por todo lo que venís haciendo para la comunidad. Me parece como súper relevante estar de cierta manera creciendo y aprendiendo juntos un poco más sobre lo que es Design Ops en Latinoamérica. Así que gracias por eso. Y ahí, como dijiste, yo vengo del palo del diseño gráfico, arranqué medio como hobby, después estudié en Montevideo durante un par de años diseño de comunicación visual, y ahí en el medio me metí con todo el mundo de productos digitales, también un poco, digamos que forzoso. En uno de mis trabajos anteriores, eh, medio que arranqué a trabajar con lo que es Ops, Ujú. y bueno, empecé a desarrollar ahí. Eso fue 2020, creo. Y bueno, y ahora estoy en Despegar como Design Ops Consultant, trabajando con el equipo de UX Ops. Y nada, y venimos haciendo un montón de cosas y también aprendiendo un montón sobre, bueno, cómo hacemos en la práctica y un montón de cosas relacionadas con Ops. Qué bonito, sí, de hecho, he podido entrevistar, o sea, conversar con varios de los Ops. Me falta solo la tercera como patita, que es con Content. EP de Content. Sí, sí, que de hecho ayer ya conversé con ella y ya dijimos, bueno, vamos a hacer el episodio para tener como esta trilogía de los Ops, así Claro. que es muy bonito tener como también mucho más contexto de cómo vienen trabajando, de qué vienen haciendo, porque de hecho sirve un montón de referencia para todos los países que ya están implementando esto. Así que bueno, muchas gracias Isa, feliz también de tenerte, porque como te digo, hace mucho bueno, hace un tiempo ya que nos conocemos y no habíamos podido conversar a detalle de algunas de las iniciativas que estás haciendo. Así que bueno, empecemos el episodio y cuéntanos, empieza contándonos un poco de contexto de cómo está conformado, estructurado el equipo de Despegar e incluso por qué ha sido importante este proceso de reclutamiento del que vamos a hablar hoy día. Ahí va. Cuando yo ingresé en Despegar, que eso fue en el 2022, sí, estamos en 2023, ingresé en enero de 2022. Una de las cosas que me comentaron es que queríamos crecer el equipo. Veníamos obviamente de la pandemia, estábamos con un equipo un poco más reducido, creo que 40 y algo, y la idea era crecer más o menos 50%. Yo dije, uff, Mm. qué difícil, qué desafío. Pero para poder hacer eso nosotros teníamos que reestructurar un poco y agilizar, eficientizar todo lo que es la selección de candidatos. Claro. Entonces, en ese momento, obviamente la selección estaba enfocada a nuestros analistas, que son nuestros designers, seniors, semi-seniors y juniors que tenemos en el equipo. Y por ahí el gran desafío, como te comentaba, era justamente ver qué partes de ese proceso que ya sucedía necesitaba mejoras, y cómo podíamos afinar un poco más la mirada de manera que pudiéramos atacar algunos dolores. Uno de estos dolores era, a veces entrevistábamos a una persona, pero veíamos que su perfil capaz que no iba para el equipo de onboarding, pero sí para el equipo de postventa. Y por ahí nosotros no teníamos como una formalidad como para pasar este candidato a otra vacante, y se perdía información en el medio, Claro. y ahí por veces ya he pasado de algunos candidatos a tener que hacer ejercicio dos veces, Mm. y el ejercicio que teníamos en ese momento planteaba un escenario muy general y yo no podía evaluar las características clave que yo necesitaba que tuviera
los candidatos para los equipos específicos. Entonces, por ejemplo, un diseñador de onboarding por ahí no maneja las mismas cosas que maneja un diseñador de postventa. Son bastante diferentes. Ya. Entonces, esos temitas, esos puntos de dolores que identificamos en el momento, pero como el puntapié inicial, también el objetivo de crecer el equipo para poder empezar a mirar como de manera más enfocada sobre nuestro proceso de selección de candidatos. Claro. Y en todo este proceso que incluso desde que tú lo encontraste y cómo fue evolucionando con esas mejoras que has estado haciendo, ¿quiénes han sido esos principales involucrados en el proceso que es bastante importante en todo el ciclo de vida de un diseñador? No, totalmente. O sea, no podemos dejar de lado de recursos humanos. De nuestro lado en Despegar es las personas de Talent Acquisition. Entonces nosotros trabajamos como casi como que en una tríade, nosotros de Ops, las personas de Talent Acquisition y los managers, ¿no? Como los managers también tienen como bastante importancia durante este proceso y en la toma de decisión, nosotros trabajamos en conjunto para alinear un poco este proceso. Por ahí, dentro de lo que es la estructura del proceso de despegar, tenemos algunas etapas. Esas etapas iniciales son más del lado del talent acquisition, entonces tenemos la parte del hunting, que salimos a buscar, después hay análisis de lo que es LinkedIn o del currículum. Luego tenemos el primer acercamiento de talent acquisition, que puede ser por chat, puede ser una llamada, ahí eso se gestiona. Después se pasa a una entrevista con el manager. eh, y una vez en esa entrevista con el manager, que sería el hiring manager, se envía el challenge técnico. Ahí es cuando nosotros de Ops entramos, ¿no? Nosotros entramos realmente en esta etapa un poco más avanzada, donde evaluamos el recibimiento de ese challenge. Claro. Pero antes de, o sea, lo que involucró este proceso de revisión fue justamente revisar ese challenge técnico y buscar maneras de que pudiéramos identificar de mejor manera las habilidades de los candidatos. Pero para no irme de tema, después también tenemos otra etapa que es como más ya una persona que avanza, recibimos el challenge, está correcto, tenemos dudas, pasamos a una entrevista técnica que también estamos nosotros de Ops, y ahí luego una entrevista con el Head of UX, que ahí ya es como realmente ya una persona que ya es muy finalista y que muy probablemente ingresa al equipo. Claro. Pero eso serían como las etapas generales, así que de manera como más concreta, realmente los equipos que se involucran son los equipos de Ops, el equipo de Managers y el equipo de Talent Acquisition. Súper, y ahí te hago una pregunta que de hecho me la hacen bastante, porque cuando yo cuento, y ahora hace poco que he estado como visitando diferentes equipos, no solamente diseñadores, sino también otros perfiles de las empresas, y cuando yo les cuento que hacemos onboarding, que hacemos reclutamiento, entonces dicen, ya, pero eso no lo hace recursos humanos, ¿por qué tienes que tú hacer? O sea, ¿qué tanto se pisan los talones estos dos roles o áreas? Entonces también, ¿cómo ha sido desde tu lado? Si es que obviamente sé que no hay duplicidad de responsabilidades, pero cómo han ido como delimitando hasta aquí llegan ellos, hasta aquí empiezo yo, o cómo han ido trabajando eso con recursos humanos. Mira, cuando entré a Despegar, de cierta manera, este proceso ya era bastante aceitado. Por ahí, cuando vino digamos, ese intento de mirar de nuevo sobre este proceso, nosotros definimos que las etapas iniciales las lleva Talent Acquisition, después obviamente ingresan los managers para que puedan evaluar y nosotros nos metemos, nosotros de Ops, realmente en esta parte técnica. Entonces por ahí no existió duplicidad, digamos, de trabajo ni pisarnos, porque realmente ese proceso ya venía un poco aceitado y lo que nosotros nos enfocamos realmente fue en la parte del análisis del challenge técnico y cómo mejorarlo. Pero por ahí el proceso en su generalidad ya estaba como, estábamos acostumbrados, obviamente algunos que otras cositas como la parte de hunting, limitamos quién hace el primer contacto y todo eso como para padronizar el proceso cross-DESPE, pero después en nuestro enfoque, ahí como trayendo como eso, la especialidad de Ops, estaba como más enfocada en lo que es el challenge técnico. Claro.
Sí, no, está súper bueno como esas diferencias y que no sé también si es que en Despegar sucede esto de que normalmente el área de recursos humanos no entiende al 100% los roles que tenemos en el equipo de diseño. Entonces, a ellos no les podríamos decir, ok, háganle, ustedes encárganse de hacer el challenge y de analizar lo que han hecho en el challenge. Exacto. Y ellos están como, ok, ¿cómo sé? Y por eso es que tenemos que involucrarnos nosotros. No, totalmente. Eso también era una cuestión. Muchas veces cuando queremos, vamos a iniciar alguna búsqueda o algo, nos juntamos un poco con recursos humanos para explicar. Por ahí creo que del lado del diseño ya existe un poco más de entendimiento sobre los roles, sobre las habilidades Sí. necesarias, pero por ahí, por ejemplo, mi compañera Pipi sufre un poco más porque, bueno, contenido recién también está como creciendo como especialidad. Por ahí como que la gente no termina de entender cuáles, digamos, las graduaciones que una persona de content podría tener. Obviamente que hoy ya estamos en un momento del mercado donde la gente hace, digamos, migra, ¿no? De área y demás, pero sí nosotros podemos como mirar cosas como básicas que nos puedan apuntar hacia un tipo de perfil. Entonces, en un momento... Me acuerdo también cuando hicimos este rediseño de los challenges y lo hicimos junto con Pipi, no fue solo diseño, fue diseño y contenido. Nos juntamos con las chicas de Talent Acquisition para contarles un poquito de qué iba el perfil, tanto para contenido como para diseño, y por ahí, para cuando ellas empiezan a hacer el hunting, puedan Sí. como apuntar y afinar esa mirada. Pero después también ahí, como te decía, no nos metemos nosotros, sino nos entramos cuando nos toca, que es cuando ya es algo más específico de la especialidad, ¿no? Y en este caso sería como diseño, content y research. Sí, totalmente. Es que yo siento que todos los stakeholders que pueden estar involucrados aportan su granito de arena desde su punto de vista, porque tampoco nosotros como desde DesignOps o dentro del equipo de diseño no somos expertos reclutando, no somos expertos evaluando habilidades, a pesar de que somos los que conocemos las habilidades. Así que es importante también como tener esa visión que tiene recursos humanos para validar si es que estamos diseñando también de una forma correcta alguna evaluación y eso antes de mandarnos nomás por nosotros por nuestro lado, ¿no? No, totalmente, sí. Sí, además existe también un match, ¿no? Nosotros, dentro de lo que es Ops, nos enfocamos en esa mirada técnica y obviamente se cruza toda esa data Sí, con la de recursos humanos. Entonces, bueno, casi siempre en nuestra mirada, obviamente, tenemos una entrevista técnica donde podemos, digamos, identificar algunas habilidades soft que son clave, capaz para aquel puesto, no, pero digo, después todo lo que es recursos humanos, talent acquisition, dependiendo de cómo se trabaja eso en cada empresa, tienen como esa mirada un poco más afinada acerca del perfil y principalmente, que es muy importante, que capaz a veces nosotros desde nuestra mirada muy técnica no percibimos, por ejemplo, el así es. fit cultural. Entonces, otra cosa que es súper importante, además de cumplir con todo lo que es técnico, es necesario que exista un fit cultural para que aquella persona pueda machear. Entonces, por ahí, hacer ese proceso sin el apoyo de un área de HR, de Talent Acquisition, puede como que quedar un poco flojo. Sí, totalmente. Y hablando sobre estos challenges que ustedes le colocan como evaluación, ¿qué tanto varían? No sé si según el perfil, el seniority, tienen uno estándar o tienen algunos que han creado. Cuéntanos un poquito más sobre esas evaluaciones que les hacen. Todo nuestro, toda la iniciativa, digamos, de rediseñar los challenges era justamente para poder evaluar los diferentes perfiles. Dentro de Despegar, nosotros tenemos los job descriptions Ujú. para los diferentes perfiles, ¿no? De analistas, juniors, semi-senior y seniors, y cada, digamos, seniority tienen un conjunto de habilidades que obviamente de juniors son enfocadas más en habilidades de diseño, Claro. como súper específico, y a medida que vas como creciendo en seniority, vas teniendo habilidades en contenido, en producto y en otras áreas. Entonces, con este job description, nosotros pensamos, bueno, precisamos evaluar las personas acorde a su seniority. Entonces, al desarrollar el ejercicio técnico, además de tener en cuenta el seniority, nosotros percibimos que para nosotros
no era solamente importante seniority, sino que también los diferentes contextos de los equipos. Entonces, como en Despegar, la estructura de equipo es como tenemos un equipo de onboarding que se Mm. enfoca en la parte de onboarding y home del producto. Después tenemos el equipo de shopping, checkout, que se responsabiliza por este flujo. Tenemos el equipo de postventa. Entonces, cada equipo tiene como su especificidad y por ahí, como les comentaba, uno de los dolores era no poder identificar esas habilidades específicas de cada vacante y rol que teníamos en ese momento. Entonces, una de las cosas que planteamos y es lo que usamos hoy, tenemos un challenge que plantea un contexto general, o sea, ese contexto general es para todos los equipos, Ok. para todas las vacantes, eh, que es básicamente eh, igual, ¿no? Es igual. Pero por ahí, cuando nosotros tenemos una vacante para onboarding, por ejemplo, nosotros tenemos un escenario que plantea una actividad específica que está vinculada al trabajo que haría un diseñador de onboarding. Y así para todas las otras áreas. Entonces, al construir el challenge de manera donde tenemos un objetivo general y un objetivo específico, logramos evaluar la persona como un diseñador de manera general y percibir como sus habilidades más de los foundations de la especialidad. Y por otro lado, al tener ese objetivo específico, nosotros podíamos evaluar sus habilidades en relación a las necesidades de la vacante, no solamente como diseñador. Entonces, eso nos permitió realmente poder decir, ah, esta persona sí tiene esas habilidades necesarias para postventa, por ejemplo, y si no la tiene, a través del objetivo general, cuando desarrolló la propuesta, pudimos ver en qué flujo hizo foco, en qué cosas hizo foco y capaz que plantear que esa persona pueda ir para otra vacante, que era algo que pasaba muy seguido, pero no podíamos encajar bien el perfil. Entonces, eso fue como, por un lado, como nosotros atacamos la estructura del challenge técnico y eso se replicó también para contenido. Y por otro lado, también modificamos la forma como evaluábamos. Entonces, antes se hacía una evaluación, no se guardaba esa evaluación, no sabíamos cuándo hizo la entrevista, cuando hizo el Sí, challenge, cuándo hizo nada, como te que entiendo. quedaba todo en el aire, se descentralizaba todo, el gran problema de Ops, y nosotros armamos en Google Sheets mismo una planilla que me permite evaluar cada bucket que nosotros llamamos bucket de conocimiento, que es tipo conocimientos en diseño, conocimientos en contenido, en producto, y hay algún otro más. Pero yo puedo evaluar eso de manera específica y dependiendo del nivel de conocimiento que tenga en cada como enunciado que yo necesito que tenga un diseñador dentro de Despegar, yo puedo determinar cuál es su seniority adentro de Despegar. Entonces, Mm. no solamente verificar que tenga el fit cultural con HR, que tenga un buen challenge técnico, también verificar si el seniority que tiene esa persona es acorde a la vacante, sea para más o sea para menos, ¿no? Entonces, eso sería como, no, espero no lo haya dicho de manera muy compleja, pero más o menos sería como por ahí. No, sí, es que es todo un sistema también que hay que tomar en cuenta las diferentes etapas de la evaluación y en un Exacto, solo como evaluación que estás haciendo, que es este challenge, ahí tienes diferentes como criterios y cosas que estás evaluando solamente ahí y que te puede servir, como tú dices, no solamente para una vacante, sino para ver si lo evalúo, lo considero para otra más. exacto. Y justo te iba a preguntar esto de cómo le están haciendo este seguimiento, incluso no solamente en ese momento para pasarlo a otra vacante, sino también de aquí a unos meses cuando tal vez alguien se va del equipo o necesitamos otra vez reclutar para esta posición, no irnos otra vez al mercado afuera a reclutar desde cero, sino qué tanto están ustedes como reciclando un poco esa base de datos que tienen de candidatos, ¿no? Sí, lo hemos hecho, inclusive hoy al tener guardada todos digamos, los feedbacks También. y digamos, todo el proceso de manera general, nosotros podemos volver y acordarnos. Por ahí sí hay como algunos candidatos que quedan como marcados y nos acordamos literal, Sí. pero por veces utilizamos, vamos y utilizamos y miramos ahí, así que también sirve. Y inclusive el año pasado pasó de que una persona hizo para un equipo,
no era muy bien no tenía muy bien las habilidades para este equipo, y luego, unos meses después, abrió vacante y pudimos como contratar a esa persona, porque justo su perfil como cuadraba con esto. Entonces, el tema y ahí voy a, digamos, a la centralidad de Ops, ¿no? De, tipo, Sí. de poder documentar también este proceso, aunque sea un proceso de hiring, por ahí nos permite hacer esas cosas y nos permite también, en una eventual vacante que se postule personas, saber si ya hizo o si no hizo Así es. algún tipo de proceso dentro de Despegar. Entonces, nos ha ayudado mucho en este sentido, y nos ha ayudado más que nada para justamente estar seguros de que es una persona que tiene ese fit con la vacante, por todo esto que te decía del seniority y todo el conocimiento que, digamos, requiere X vacante puesto, ¿no? Sí, me tocó hacer algo similar en Rimac cuando trabajé ahí, que también armé como esta base de datos y nos sirvió un montón para futuras consultas, pero también nos ayudó a ahorrar tiempo y no sé si ustedes lo han llegado a medir, yo no lo hice en su momento, pero era, no sé, volvió un candidato que había pasado hace 6 meses evaluación y ya, ¿y quién lo entrevistó? ¿Y quién le entrevistó a fulanito? Pero esta persona ya se fue del equipo. Déjame ver si tengo los mails que me reenvió. Y tenían que ponerse a buscar entre mails para las notas que habían mandado por ahí, en vez de tener en un solo lugar centralizado el feedback de todos los candidatos, de todas las personas que lo evaluaron. Entonces, al final es también ahorro de tiempo para nosotros mismos cuando volvemos a revisar y a consultar algún tema, en este caso candidatos para un proceso de reclutamiento. No, totalmente. No llegamos a medir, por ahí es algo que justo o sea, es algo que charlamos dentro del equipo Ops, es decir, y es algo que yo pienso mucho sobre, que es como cómo medimos también el impacto de de Sí, nuestro trabajo, ¿no? No solamente medir cómo está performando de cierta manera el equipo, sino que claro, las cosas que estamos haciendo, cómo es ese impacto. así es. Pero no llegamos a medir eso, también porque este año no tuvimos nuevas contrataciones, pero sí eso ha pasado de decir, tenemos una vacante. Yo me acuerdo de muchos candidatos que he pasado, digamos, y que he evaluado ejercicios y que en mi memoria más o menos se encajaba con el perfil que necesitábamos, y era cuestión de buscar el link digamos, de la planilla de análisis, Así es. enviársela, y que el manager en ese momento pueda leer y estar como al tanto de todo. Entonces digo, en ese sentido cambió un montón, y creo que, bueno, una de las últimas contrataciones fue un poco por ahí, de enviar los links de los candidatos que habían pasado por el challenge técnico, porque tuvimos realmente el año pasado muchas búsquedas, y por ahí también evalué muchos ejercicios. eh, y entonces eso sí, de verdad, como que facilitaba mucho todo esto de poder, más que nada, estar alineados con lo que quiere la empresa de como que ve la empresa sobre un perfil de diseñador, poder, digamos, bajar una evaluación concreta donde la persona que esté evaluando, porque en algunas empresas como son muy grandes cambia, no la persona que Sí. evalúa, son varias personas que evalúan, poder como afinar y apuntar, enfocar la mirada sobre cuáles cosas queremos evaluar, y por otro lado, documentar todo esto para evitar, digamos, rebúsqueda, Así es. y pierda de información, que por veces es muy relevante y que sabemos que suele pasar de personas que se postulan, algunas veces a diferentes vacantes de una misma empresa. Sí, total. No, está súper bueno porque es de verdad muy práctico y no tienes que estar como recogiendo la información de diferentes fuentes y esto me lo mandó por acá, este el otro me lo dejó por el chat y bueno, tienes todo regado por todas partes, sino que como tú dices, ya vuelvo a un candidato, lo descargo, se lo envío al manager y que revise todo el perfil y cómo fue su proceso anteriormente. Y digamos, cuando ya termina una persona el proceso de selección, de reclutamiento que están pasando, eh, toman una decisión entre todos o cada uno va dando como una evaluación, no sé, ya sea puntaje y después lo promedian o más o menos ya como es hacia el final de la evaluación ya para la decisión. No tenemos puntaje, Ujú. nosotros evaluamos de manera técnica aquellos aspectos, después está el feedback también del manager del lado de Talent Acquisition, y también porque el manager estuvo en instancias anteriores Sí, claro. con el candidato, entonces por ahí tiene una mirada soft.
nosotros con el manager, lo que tratamos de hacer, a algunos managers sí les gusta evaluar el ejercicio también, Ujú. y evalúa el ejercicio, pero por veces, por todo el tiempo que no tienen disponible, terminamos nosotros dando nuestra mirada técnica y llegamos a una conclusión. Lo que así como recursos humanos, dentro de lo que es Ops, nosotros recomendamos. Entonces, me junto yo con el manager, le digo, mira, esto fue lo que identifiqué, esto fue lo que no identifiqué, me parece que las cosas buenas son estas y las cosas malas son estas, y por ahí nosotros charlamos entre los dos para decir, vamos con esto, vamos con esta persona por esta y esta razón. Y ahí, bueno, después también hay toda una charla que ya escapa lo que es Ops, porque ya es una charla más relacionada al sueldo, Sí, claro. beneficios, es así que eso es más del lado de la capa de management con talent acquisition. Y por otro lado, se hace por veces una pequeña validación con senior managers. Entonces, a veces charlamos con senior managers para decir, principalmente si hay duda entre algunos candidatos, para como mostrar todo aquello que pudimos evaluar y decidir sobre un candidato, pero casi siempre terminamos decidiendo entre los managers y los ops, aquellas personas que ingresan al equipo, pero obviamente que la palabra final siempre es del manager, que es la persona que va a estar trabajando directamente con esas personas. Claro. Pero ahí nosotros lo que hacemos es recomendar o no que avance X o Y persona. Sí, claro. Y de todo este proceso y ya en la forma en como tú has estado involucrada en proponer mejoras y aplicarlas también, ¿qué aprendizajes has tenido en el camino como para mejorar esa asertividad del proceso? Yo creo que una de las cosas que de cierta manera se me hizo fácil, digamos, rediseñar y proponer esa nueva estructura fue porque Despegar ya sabía qué rol de diseñador quería tener en su equipo. Entonces, al tener un job description con habilidades bien planteadas, bien escritas, bien desarrolladas, facilita con que ellos digan, bueno, si esto es lo que precisa el diseñador, yo preciso evaluar X cosa. Claro. Y creo que algo que puede pasar mucho en el diseño es que por veces un análisis, una corrección en lo que son propuestas, soluciones en diseño pueden ser un poco subjetivas, porque yo puedo ver cosas que capaz vos no la veas, y bueno, siempre pasa un poco eso. Y uno de los aprendizajes que tuve es que para uniformizar también cómo evaluamos a los candidatos y ser más Ujú. justos, me pareció súper clave tener como bien enlistado todas esas cositas que queríamos evaluar. Y más que nada, porque creo que también la instancia técnica, ahí es una mirada que como creo que la tenemos como bastante presente en Despegar, que es que también dar feedback a nuestros candidatos. Mm. Entonces, a partir del momento que yo puedo evaluar de manera concreta, de manera específica, habilidades técnicas, yo le puedo decir qué cosas estuvieron bien de esa Claro. propuesta, qué cosas estuvieron mal, e inclusive para dar ese feedback y que pueda crecer, digamos, con esta etapa. Inclusive también nos ayuda a plantear después cuáles son las cosas que queremos indagar en una entrevista técnica. Claro. Eh, Porque lo que no está bueno es nada, es hacer con que el candidato haga todo un ejercicio que por veces lleva un montón de días. Sí. El ejercicio de despegar particularmente no es un ejercicio muy sencillo de hacer. Claro. eh, y por ahí creo que lo mínimo es poder dar un feedback puntual, acertado, específico para que la persona pueda aprender. Entonces, algo que yo aprendí es un poco eso bueno, de cierta manera, diseño es como algo tan subjetivo y yo puedo mirar muchas cosas y decir muchas cosas, pero por ahí, ¿qué cosas yo puedo mirar, argumentar de manera técnica y dar un feedback que no sea vago, pero que sea específico y que, bueno, y que aporte, digamos, al crecimiento de esa persona? Sí, sí, no, claro, es que creo que es súper importante ese feedback también hacia los candidatos porque cuántas veces no vemos en LinkedIn o sea, postean de que me gustearon, nunca me dijeron nada, no me avisaron ni siquiera, y no te hablan ni siquiera de darles feedback de en qué pueden mejorar, sino es, ni siquiera les dijeron que el proceso ya terminó. Entonces eso también es como, para el candidato es triste, pero al final hay gente que está buscando chamba, ¿no? Está buscando trabajo. No, totalmente. Y eso también para nosotros, evaluar candidatos de manera general es difícil porque es tiempo, te lleva atención, tiempo, que eso es como súper importante, pero es parte.
ahora que nosotros estábamos seleccionando para lo que es Ajá, UX Working Pass, sí. su nombre interno es Escuelita UX. También tuvimos que corregir un montón de ejercicios con Pipi y fueron muchísimas horas invertidas en corregir y dar feedback puntual, principalmente a aquellas personas que no avanzan, ¿no? A aquellas personas que paran en el proceso, digamos, de challenge técnico, ¿qué cosas les puedo decir? Y creo que tuvimos muchos feedbacks positivos en relación a, wow, qué feedback detallado y puntual y Sí, específico. Y eso es porque nosotros tenemos una grilla de evaluación. Entonces, nos facilita un montón ese trabajo y también la calidad de lo que nosotros también damos, ¿no? En este proceso. sí, no, está buenísimo, Isa. Súper, súper trabajo el que han hecho ahí con este proceso. Y que Sí, bueno, también ha sido importante para ustedes porque, como dices, cuando has llegado pensaban crecer 50% al equipo, así que sí, y de se cierta venía manera genial. lo hicimos. No sé en cuántas personas estamos hoy, pero creo que cerca del 80. Déjame chequear y ya Claro, te digo. o sea, igual crecieron, así que tuvieron que Sí, hacer ese crecimos un proceso. montón. Hoy somos, no, claro, 77 en general, ¿no? Entre analistas, equipo de ops, equipos cross, managers, senior managers. Claro. Pero fue un porcentaje bastante alto de crecimiento. Bueno, sí, Isa, gracias por venir a acompañarnos, a contarnos sobre este tema. Pero igual antes de terminar el episodio te hago la pregunta común del fin de todos los episodios, que es ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Mira, algo que me ha ayudado, y ahí yo no sé, porque creo que no hay como la, digamos, la cosita específica que tenés que tener, sino que como tenemos muchos perfiles diferentes dentro de lo que es la especialidad de sign-offs, pero yo lo que me ayudó es como tener una mirada cross, es decir, si bien yo vengo de la pata del diseño gráfico y fui diseñadora de interfaces y todo esto, como que yo pienso de manera como muy holística, muy cross, trato de pensar por fuera también de la especialidad de diseño y por ahí creo que tener esa mirada holística de percibir que no todo es solo diseño, te permite ver muchas cosas. Obviamente acá estoy hablando de un perfil como que es más abarcativo, porque por ahí tenemos como perfiles técnicos en diseño que se encargan, por ejemplo, de nuestros design systems. Claro. Pero eh, por ahí tener esa mirada cross creo que permite ver esas cositas como, por ejemplo, de lo que charlamos hoy, de seleccionar candidatos, en la parte del onboarding, que la gente de cierta manera subestima, pero es súper importante cuando una persona ingresa a un equipo nuevo. Y creo que esa mirada cross junto a una escucha activa te puede traer como muchos beneficios y mucho crecimiento dentro de los equipos, porque me parece que también, ya que el objetivo de una persona de Ops, de un equipo de Ops, es mejorar los procesos, eficientizar los procesos y todas estas cuestiones, ¿no? Digamos, generar los espacios Claro. y más que nada yo veo como un rol que ayuda a que crezca la disciplina dentro del equipo, precisa tener como esa mirada atinada sobre todo esto. Entonces, tener la escucha activa te permite identificar los dolores y te permite luego, a través de esos dolores, definir sobre cuáles cosas querés actuar, ¿no? Obviamente Claro. priorizando y buscando cierto orden, porque sabemos que por veces son muchas cosas y muchas mejoras que uno puede hacer, pero creo que eso sería ideal. Entonces, en resumen, sería como tener una mirada holística sobre el proceso y salirse un poco de lo que es diseño en sí y mirar también otras especialidades y cómo digamos, eh, se se presentan esas especialidades a lo largo del proceso y tener una escucha activa porque nuestro rol es justamente identificar mejoras eh, para los procesos y para el trabajo diario de los equipos. De acuerdo. No, está súper bueno esos consejos, Isa, muy válidos. Como dices, somos un perfil de que también venimos de diferentes backgrounds y es muy valorado como esa visión holística que traemos todos. Así que bueno, Exacto. un gusto haberte tenido, Isa, hoy día.
Espero que, bueno, como conversamos antes, vuelvas a colaborar más con nosotros en la comunidad cuando ya tengas más tiempo. Pero siempre bienvenida, como te digo, así que espero, bueno, seguir ahí ahondando un poco más de qué está haciendo el equipo de DESPE en los diferentes ops que tienen, que Muy bien. seguiré yo compartiendo también con la comunidad de todo lo que nos cuentan ustedes. Así que mil gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Ale, y ojalá podamos hacer más cosas. Sí, y gracias a los que nos acompañaron hasta aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de Design Ops.